Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de FinTech Bar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy de moda y muy relevante en el espacio FinTech. Vamos a hablar de la firma electrónica. Y para eso tenemos tres invitados muy especiales que van a hablar de tres temas muy diferentes, todos muy relacionados con lo mismo, pero cada uno desde su trinchera. Tenemos de este lado, tenemos a Jonathan de Mifiel, tenemos a Gabriel de PCC World y tenemos a Carla de Firmenti. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Quiero que me platiquen cada uno cómo llegaron a este mundo de la firma, que nos platiquen un poco de su background, quiénes son y qué es lo que están representando hoy. Si quieres, Carla, empezamos contigo. Gracias. Bueno, yo empecé hace más de 20 años en el sector de las SOFOMES. Inicié trabajando en Guadalajara en una SOFOME, en una financiera dedicada a crédito nómina. Y estuve ahí con ellos alrededor de 8 años. Después me vine a vivir acá al Estado de México y me independicé. Empecé a dar consultoría al sector de las SOFOMES para la automatización de sus procesos. Y pues en ese andar, revisando los procesos de las SOFOMES, me di cuenta que la parte de originación, ¿no? El hecho de los promotores en la calle generando créditos, generaba muchos reprocesos, muchos costos, fraudes. Había un área de oportunidad muy importante y empecé a buscar algún proveedor para poder implementar estas tecnologías en estas SOFOMES. Estoy hablando hace 10 años y no encontré. No encontré un proveedor que cubriera las necesidades completas, que incluyera este tema de la firma, pero no nada más la firma electrónica, sino también el poder endosar electrónicamente, porque todas estas financieras o con las que trabajaba, la mayoría de las financieras con las que trabajaba, endosaban en ese entonces Crédito Real. Y Crédito Real pedía que los endosos, si iban a ser en firmas electrónicas, fueran digitales. Entonces eso era muy novedoso, no encontré quién lo pudiera hacer y ahí fue cuando inicié con Firmenti. Empezamos a hacer ese desarrollo y bueno, ofrecimos esta tecnología para estas empresas con las que estaba trabajando la parte de consultoría. Muy padre. Así es como nace Firmenti. Exacto, tratando de resolver un problema Resolviendo existente, problemas, ¿no? así Creo es. que como deben de iniciar realmente las startups. Gabriel, platícanos un poco, ¿tú cómo llegaste por acá? Mira, yo llegué porque siempre vi a la factura electrónica, que es como empecé, como la puerta de entrada a todo lo demás. Y yo arranqué, creo que es difícil en México y en la TAM que cuando algo es opcional, la gente lo implemente. Y la factura electrónica venía a ser una obligatoriedad que iba a continuar. Entonces, para mí siempre fue la puerta de entrada a servicios de valor agregado. Entonces, la factura seguirá. Hoy día operamos en 11 países con el tema de facturación electrónica, pero fue la entrada, no el fin. Y de ahí la firma digital siempre lo vi como un producto interesante a tener. Entonces, lo primero que hice fue certificarme como PCC, porque era lo no obligado, pero que venía a obligarse. Porque es de esas cosas que yo siempre digo que es como manejar sin seguro el carro. Si no chocas no pasa nada, pero el día que chocas quieres tener pues, en la guantera el seguro para defenderte. Lo mismo pasa con la NOM. Entonces empecé con la NOM, después me empecé a meter al producto de firma digital y de ahí empecé a crear un ecosistema de soluciones. Y pues en eso estoy, así acabé. Súper, que ahorita hablas de no obligado, pero la realidad es que últimamente ya empieza a ser un tema obligado el tema de la NOM 151, ya empiezan a decirles, Correcto. tus contratos tienen que venir de tal y tal cual manera. Pero antes de entrar en los detalles de esos, Jonathan, platícanos un poquito tu historia. Bueno, yo llegué a la firma electrónica desde el mundo fintech, desde hace muchos años. Inicié estudiando, participando, por la parte de criptomonedas fue inicialmente, pero luego todo el ecosistema fintech. Y así conocí a varias personas de distintas empresas, incluyendo a Tomás de Mifiel, pero a él lo conocí desde antes. Y si bien el mundo cripto y algunas cosas fintech no necesariamente tienen que ver con firma electrónica, en algunas cosas sí, ¿no? Al menos la firma, al mundo cripto, es muy similar, al menos la base de criptografía, ¿no? Pública. Y un producto, como dice Carla, de los endosos digitales, eso es fintech, ¿no? Porque todo el proceso de la estructuración o ¿no? Como lo lleves, necesariamente cae en fintech y bueno, incluye una firma electrónica y una constancia de conservación, al menos debería tener. Entonces, volviendo al punto, conocí
a varias personas, incluyendo a Tomás, y se dio la oportunidad de, oye, participa ya más activamente, no solo conferencias, pláticas, sino ya en una empresa que vaya acorde con lo que estás explicando y haciendo. Y así fue como llegué a MiFiel hace unos años, y yo de la parte jurídica, porque soy abogado. Entonces yo atiendo, ya es como parte técnica también, sí, pero no, el rol principal o la base es jurídica. Y así es como llegué a MiFiel hace unos años. Que en el caso de MiFiel fueron muy innovadores en su momento con la parte de firma electrónica avanzada, ¿no? Me gustaría ahorita que platicáramos de esta parte de firma electrónica avanzada y firma electrónica simple y cuál es la diferencia. No sé si nos puedas platicar desde lo que ustedes hacen, de lo que se viven y un poquito si te sabes de la historia, adelante, y si no, pues en lo que estamos ahorita. Sí, bueno, la historia es súper interesante. Y aquí deberíamos de traer a Alfredo, al Rayo, a Paco Gil, que fueron los precursores. Esto tiene, y quizá la gente no lo sabe, desde 2001, bueno, y antes, ¿no? Con UNCITRAL, en todas, ¿no?, las leyes modelo, se incorpora a México. Esto va de los 90s, ley de comercio, ley de firma, se incorpora a México. Alfredo Reyes Craft, el Rayo, ¿no?, del Banco de México, bueno, muchos. Y hasta 2012 la ley de firma electrónica avanzada. Ya tiene bastantes años. Pero como dice Carla, esto era, pues en el gobierno quizá tenía sentido, ¿no?, para las declaraciones, pero la facturación en el mundo comercial no existía. Y fue 2015, 2016 donde MiFiel, y creo aquí, por lo que me ha contado Tomás, pero seguramente Carla vio lo mismo, se enfrentaron a, ¿por qué no poder hacer esto más fácil? Ir a firmar, papeleo, todos los problemas que ahorita podemos discutir existían. Y la ventaja es que ya existía, o en México se innovó, pero sobre todo se apostó y se invirtió muchísimo en la infraestructura para que la gente de manera gratuita, como es ahorita, pudiera obtener la firma electrónica. En otros países no es así. México realmente es innovador, precursor, iba muy adelante de muchos países porque es de manera gratis. Y entonces MiFiel y otras empresas lo que hacen, en principio, es incorporar esa infraestructura que Banco de México, Hacienda y el SAT crearon para utilizarla en el mercado o en el segmento privado, ya no exclusivamente público. Entonces, esa es como la gran innovación o el primer punto, yo le llamo la segunda etapa de estas empresas, que aprovecharon lo que el gobierno muy bien hizo y sigue haciendo en este punto, trayéndolo al mundo comercial. Eso es firma electrónica avanzada. Si quieren, ¿no?, podemos ver la firma electrónica simple como derivó. Sí, ahí justo me gustaría pasar ahí, Carla, que nos platiques un poco dónde entra en todo esto la firma electrónica simple, en qué consiste, cuáles son las diferencias, y cómo lo ves tú desde tu trinchera. Sí, tenemos dos tipos de firma electrónica, que es la avanzada, que ya estábamos platicando, y la firma electrónica simple, que es, en mi caso, en Firmenti utilizamos ya las dos, pero la simple es con la que iniciamos y la que más utilizamos actualmente. Esta firma no requiere ir a hacer un trámite o ponerte en presencia de alguna autoridad o de algún proveedor para emitirla, sino tú puedes generar una firma electrónica simple desde cualquier dispositivo. Quien genera estos procesos de firma electrónica simple, ¿no?, en este caso nosotros o cualquier otro proveedor, debe de cumplir ciertos requisitos importantes para que se dé certeza jurídica, ¿no? Desde, pues, quien firme debe ser quien dice ser, ¿no? De que el documento no se vaya a alterar, y eso lo hacemos a través de los proveedores de servicios de certificación, los prestadores de servicios de certificación, que se ponga a disposición de todos los firmantes los documentos que se firmaron, etcétera. Entonces hay que cumplir con ciertos requisitos muy importantes para que esta firma sea válida, ¿no? Y que ante un juez Claro. la puedan aceptar. Ahorita hay muchos temas y también creo que es un tema que hay que platicar respecto a lo que está sucediendo, pero uno de los principales stopper que yo tenía hace 10 años eran los abogados de las empresas, ¿no? En este caso de las financieras, que es donde yo inicié. Hoy ya comercializo en distintas empresas, pero inicié en el sector financiero. Y hoy en día ya no me sucede eso. O sea, ya los abogados conocen del tema, pero sigue existiendo
esta inquietud entre, oye, yo creo que es mejor utilizar la avanzada porque pues tiene el no repudio, que igual podemos Claro. platicar un poquito más, pero la realidad es que no, o sea, si tú implementas de una buena forma la firma electrónica simple, tiene plena validez legal y de hecho creo que es mucho más fácil avanzar que cuando haces una firma en papel, ¿no? Tienes muchos más valores probatorios, o trazabilidad, y también muchos más beneficios que nos da la misma tecnología para identificar, ¿no? Una fotografía, una validación biométrica. Tienes muchos elementos que puedes realizar haciendo que el flujo sea mucho más fácil, también mucho menos costoso. Y con la firma electrónica simple, la verdad es que es una maravilla implementarla. Mira, te voy a complementar un poquito lo que estás diciendo. Yo siempre digo justamente que depende de lo que vayas a firmar. O sea, creo que hay procesos donde sí, sin duda, la firma simple por eficiencia, ni volteas a ver a otro, por ejemplo, en un proceso laboral. En un proceso laboral, yo creo que pensar en que tu universo de la población laboral tenga de firma, como le decimos ahora más, Sí. más bonito, pues va a ser imposible. Hay procesos donde si tú tienes asociado un cobro, pues en ese momento, pues yo creo que ya pues el cobro, ya cobraste, ya tu riesgo de que algo pase, pues ya es más bajo. Pero sí hay criterios donde se vuelve mucho más sólido firmar con firma electrónica avanzada. Por ejemplo, yo en temas de proveedores, siempre digo, ¿para qué usas otra? Ya esa talacha de entregar certificados ya la hizo el SAT, todos tienen, se entra el criterio de fecha cierta para efectos fiscales. O sea, creo que hay reglas donde uno tiene que jugar con su apetito de riesgo. Claro. O sea, yo siempre digo que hay 3 principios que debes de cumplir: el qué, el quién y el cuándo. El qué, pues la integridad del documento. El quién, pues depende de tu apetito de riesgo. Y el cuándo, la estampilla a tiempo. Entonces, de esa manera ya ahora sí cada quien se siente a gusto. Pero sí, sin duda, creo que sería un error vivir solo con avanzadas y sería un error solo vivir con simple. Creo que hay que jugar con los 2 modelos. Y hablando de jugar con los modelos, ¿dónde entra el PCC en todo esto que acaban de platicar? En los 2 modelos. O sea, justamente en el qué, el quién y el cuándo, tú quieres tener integridad. O sea, si tú decides, por ejemplo, dar microcréditos en una plaza comercial y pues no vas a partir de la premisa de que todo el mundo tenga su fiel ahí a la mano, pues quieres darle integridad al documento. Porque, a ver, si tú lees a rajatabla lo que dicen las reglas, por ejemplo, si tú ves el artículo 49 del Código Comercio, te dice que deberá llevar la constancia de conservación en un documento digital. No te dice podrá, si quieres, te dice deberá. Por eso empezaba con el ejemplo del seguro del carro. Deberás de manejar con un seguro del carro porque si chocas, tienes una bronca. Es lo mismo acá, la constancia de conservación de mensajes debiera existir en todo documento mercantil. En un contrato, en un pagaré, en lo que tú quieras, en algo laboral. Tú debes de poder garantizar que ese documento digital es íntegro, único y no repudiable a partir del momento en que lo estás creando en forma definitiva. Entonces, la NOM viene a cerrar la pinza, ya sea simple o avanzada, y no necesariamente en documentos firmados. Por ejemplo, yo lo vendo mucho a plataformas que hacen onboarding. A ver, desde que le estás pidiendo la foto, pues ponle en la NOM la foto. Garantiza que esa foto se subió en tal momento. Desde que le pides la INE que la suba, pues ponle la NOM a la INE. No tiene que ver con solo firma, tiene que ver con integridad. De acuerdo, de acuerdo. Y exacto, esa parte es muy, muy importante porque el documento electrónico es la especie, ¿no? El mensaje de datos, pues el género, que puede ser un mensaje, es una fotografía. Correcto. Y aquí es justo, yo creo que a Carla también te pasa, el tema constante de la confusión. Queda la firma, queda la constancia de conservación. Y esto es sumamente importante. La firma electrónica da la atribución, es decir, la autoría, quién está, la identificación, quién lo firmó. La constancia de conservación te da la integridad en el tiempo. Porque algunos van a decir, bueno, yo veo el Código de Comercio del 97 y me dice que puedo detectar alteraciones, firma y documento con la firma electrónica. Es cierto, pero lo que no te da la firma electrónica es el tiempo. Es decir, a partir de qué momento surge en su forma definitiva, como dice la ley. Eso exclusivamente te lo da la constancia de conservación. Si solo tienes firma en un documento avanzado simple y no tienes constancia de conservación, no vas a poder acreditar en un juicio cuándo surgió y te lo van a tirar. Si tienes una constancia de conservación y tienes una firma chafísima, Correcto. no te la hace avanzada.
no te la mejora. La constancia no mejora, no ayuda a la firma. Es exclusivamente en integridad. Y la firma en atribución. Confundirla, pues, y lamentablemente hay plataformas donde o no dan la constancia o te la dan ellos. No, yo aquí te garantizo mi sello de tiempo. Sí, pero no eres PCC y estamos en México. Si estuviéramos en Estados Unidos, haz pues, conforme a las reglas. Sí, exactamente, como la que te da el PDF, ¿no? Que Sí, tú, hay tú lo puedes plataformas firmar ahí. americanas Que generan su propio... Exactamente, y que tú lo ves y tienes la garantía del proveedor, de Adobe, de que no se modificó, pero aquí en México el juez ya seguramente va a decir, pues eso a mí no me importa tanto. Sí, o del Al final- dedito. Al final son más pruebas, pero pues A ver, y tenemos un país con reglas Sí, totalmente volteables o manipulables al criterio que quieras tomar, porque va a tener razón uno como va a tener razón el otro. Entonces, lo que menos quieres es vivir en un país en la subjetividad. Ponle todos los elementos para que lo puedas defender en un juicio y quitas de broncas. Porque sí, ese es un tema común. Asumen que la firma es la NOM, que la NOM es la firma, que el certificado que acredita a la persona es la NOM. Entonces, hay toda una confusión ahí. Entonces, son tres elementos diferentes. La autoría, la NOM incluye una estampilla de tiempo, pero también la estampilla de tiempo podría vivir sola. Porque a lo mejor tú quieres acreditar cuando firmó el 1, cuando firmó el 2 y cuando firmó el 3, lleva una NOM que tiene una estampilla de tiempo. Entonces, parece que es lo mismo, pero no es igual. Y la confusión, desafortunadamente, no es nada más a nivel proveedores o gente en pie, ¿no? Es a nivel jueces, ¿no? Y ahí están estas tesis que están saliendo. Yo trabajo casi el 80% de los documentos que se firman a través de la plataforma son pagarés. Y la tesis dice, oye, el pagaré solo se puede firmar con firma electrónica avanzada. ¿Por? Y es por eso, porque hay una confusión en esos temas, ¿no? Y esto está ocasionando pues mucho ruido también en la calle y es muy importante pues este tema de información, de que la gente conozca y sepa que no, que tanto la firma electrónica avanzada como la simple pueden cumplir para firmar un pagaré, siempre y cuando pues se acrediten todos estos puntos que se están mencionando. vale, falta mucho de educación, por lo visto, y igual ahorita profundizamos un poquito más en ese tema. Antes de llegar a eso, me gustaría entrar un poquito en temas que pueden ser un poquito entretenidos, en los que me gustaría que levanten la mano y que participe el que decida participar, de platicar un poquito de casos reales en los cuales ustedes hayan visto o hayan sido partícipes de asegurar que un contrato o un pagaré o cualquier otro tipo de documento tenía validez legal a partir de estos temas electrónicos que acabamos de platicar. Pues, nosotros acabamos de... Y es justo este tema surge porque, como decía Carla, yo creo que ya estamos en la tercera etapa. La primera fue incorporarlo en las leyes, Código Civil, Código Mercantil, bueno, Código de Comercio, la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Y luego las plataformas, oye, vamos a, digamos, que esto sirva, que ya lo podamos incorporar. Y ahí todavía se discutía oye, esto es legal, ¿dónde está plasmado todo ese tema, no? Creo que eso, a mí también, ya pocas veces tengo que explicarlo todavía. Hay gente. A ver, pero algo bueno es que sigue evolucionando. No. O sea, porque se podría haber quedado estático con el Código de Comercio, pero ahorita pues, el reconocer el tema de los endosos digitales, el tema... en la o sea, ley de títulos. O sea, creo que va evolucionando para bien. O sea, creo que el hecho de que cada vez exista... Sí, totalmente. Y aquí el punto es que los abogados ya no están discutiendo si es legal la validez. No. La validez. Estamos en la última barrera, quizá en el último punto, que es los juzgados. Justo. Y es ahí donde quizá termino, y espero donde ya termine por fin todo, Sí. porque muchos abogados van a decir, clientes, oye, sí, ya veo que está el Código de Comercio, sí veo las reformas a la ley de títulos, pero una vez que voy a los juzgados, es otra historia. Afortunadamente los jueces ya han avanzado mucho. En fin, acabamos de tener un caso, y seguramente ustedes también, donde fue un pagaré. Y no es que el juez lo haya desconocido, el juez lo reconoció, pero la contraparte o el deudor lo objetó. Y empiezan con, es que yo no di mi consentimiento, y era con firma electrónica avanzada, entonces por el no repudio no hubo ningún tema. Lo interesante de este caso es que se llevó a periciales. A pesar de que era firma electrónica avanzada, se llevó a pericial porque ahí hubo una confusión y el juez dijo, ¿saben qué?
entra en pericial. Y lo interesante es que el perito es como una figura que en firma electrónica avanzada está desempeñando o va a adquirir cierta preponderancia. ¿Por qué? Porque hay muy pocos y lamentablemente saben perito en informática, pero no en criptografía para... Entonces, ahí el caso o lo interesante es que también hay que acompañar muy bien a los peritos, cómo formulan las preguntas, cómo contestan, cómo analizan cada plataforma. Cada plataforma es distinta, si bien va a respetar los principios del Código de Comercio, pero los elementos y la creación pues, es distinta. El proceso es distinto. Y es ahí donde vimos que los peritos todavía dudan, de la contraparte era, ¿no?, lamentable, la verdad, malísimo, y fue como se ganó. Pero un pagaré de millones, el juez dijo, claro, está firmado, veo la pericial, la que ustedes dijeron, de que no, o sea, como que el documento fue alterado, aún con la constancia de conservación, se atrevió el perito a objetar que no había, o fue que manipulado de computadora a computadora y en el USB. Ya, bueno, adelante, si quieres ahorita complemento. Sí. Ahí acabo diciendo, no. Bueno, No, y es que es muy gracioso porque, o sea, ¿por qué tuvo que llegar a un peritaje una firma electrónica avanzada? No debería de pasar eso. Y eso también tiene que ver con desconocimiento, ¿no? Y a nosotros también nos pasó igual, pero era una firma electrónica simple. Igual, ¿no? O sea, tuvimos que buscar un buen perito, nos acercamos a Reyes Craft porque no hay muchos que sean buenos. Te generan un documento con ciertas preguntas, van a las oficinas y la verdad es que fue una buena experiencia, que hay que vivirla como proveedor, ¿no? Porque yo también decía, bueno, como proveedor, ¿hasta dónde llegas con tus clientes en este acompañamiento, ¿no? Y en este caso, como ahorita están en un proceso de aprendizaje, pues evidentemente tenemos que acompañarlos, ¿no? Y bueno, también salió favorable todo el punto. Eso que fue con firma electrónica simple, contestando con todas las respuestas de los peritos, emiten un informe y listo, avanza, ¿no? Entonces, pues son procesos por los cuales se tiene que pasar. Sí, a ver, que definitivamente yo creo que es el asset más grande que tenemos las plataformas nacionales, que ese acompañamiento lo podemos hacer. O sea, creo que, a ver, y eso lo tenemos que aprovechar como gremio, que más allá de ser competidores, somos amigos y creo que ahorita lo que tenemos que hacer es seguir evangelizando. Y uno de los assets más grandes que tenemos es pues, el darles el arropo para que tengan las pruebas necesarias. A mí me tocó un caso ridículo que era un contrato millonario firmado con la Fiel y con NOM 151 a través de nuestra plataforma. Y lo primero que argumentó la contraparte fue decir, yo no lo firmé porque mi Fiel estaba vencida. Y es ridículo porque hoy día esas evidencias están ahí. O sea, ya no puedes decir, no fui yo. O sea, ya está en la prueba decir, oye, fue una Fiel. Oye, el número de certificado es tal. Oye, la vigencia era tal. No estaba revocado. Híjole, ya no hay ni cómo hacerte pato. Entonces, todo eso aparece en el documento y pues le dijimos, oye, compadre, pero aquí dice, cambió su argumento. Entonces, es bien importante también porque yo creo que el asset más grande que tienen nuestros clientes es que tienen el acompañamiento correcto. Claro. Las contrapartes muchas veces no lo tienen. Entonces, a la hora que llegan a defender, pues creo que es bien importante ese acompañamiento para que tengan los elementos de la defensa, porque los tienes. La NOM acredita integridad, la Fiel acredita autoría y prueba plena y bueno. Y por ejemplo, en este caso que mencionabas, donde hubo un argumento que era fácilmente rebatible. Sí. ¿Qué pasa aquí en México? La mayoría de las personas, la mayoría de las empresas, sobre todo pymes, obviamente las nacionales lo hacen de otra manera, pero pues le dan su fiel al contador. Claro. No, es algo muy común. ¿No les ha pasado o no han visto o no han escuchado casos en los que la defensa sea, yo no lo hice, lo que pasa es que pues lo que sucede es que eso no exime la validez del documento? O sea, la Fiel en teoría pues la debes de cuidar como propia. ¿Qué pasa? Que se la damos al contador, se la damos al administrador de la oficina, pero le estás dando las llaves de tu casa. O sea, creo que ese es un riesgo que debemos de entender al momento de que le delegamos y le damos la Fiel a quien sea. Yo algo que le he peleado mucho al SAT, y es algo que de verdad debería existir, es que exista una Fiel delegada para el contador, no la Fiel per se. Así como hoy día para la factura electrónica se desprende el certificado de sello digital que solamente sirve para firmar facturas, debería existir una
fiel para el contador, para presentar declaraciones. Entonces, de esa manera, pues no le das la llave a tu casa, le estás dando las llaves de algo, pero ya no las de tu casa. Entonces, pues ahí creo que sí es algo que la autoridad debe de evolucionar y entenderlo, porque a veces la autoridad es muy cuadrada en decir, es que tú debes de presentar tu declaración. Pues, seguramente él tiene un contador que se la presenta. Pero más o menos lo cubre con la CIEC, ¿no? O sea, yo he visto que con esa pueden hacer la mayor parte de los trámites. De acuerdo, nosotros tuvimos un caso, pero atendiendo a este punto, el Código de Comercio es muy claro al decir que debes de tener la debida diligencia. Correcto. Y que si no la tienes, incluso cuando vas al SAT y sacas tu FIEL, te hacen firmar una responsabilidad, nadie la lee. Pero dice, si no tienes debida diligencia, ¿qué es debida diligencia? No dársela al contador. Claro. Todas las consecuencias te van a ser atribuidas. Tuvimos un caso que lamentablemente el contador pidió un crédito de unas personas, clientes de nosotros. Y sí, pueden demandarlo penalmente. Pero al final, quienes tuvieron que pagar fueron ellas, que estaba el nombre del certificado. Entonces, no hay manera, y sí hemos visto esos casos, pero es muy fácil ni siquiera rebatirlo, o sea, desvirtuarlo, porque la misma ley te dice, la responsiva del SAT te dice que tienes que tener una debida y no hay. Sí, desvirtuarlo del otro lado. O sea, el problema es quienes sí entregan esto que es lo más común, ¿no? Sí, o sea, yo en mi caso ya no se los entrego, ¿no? Digo, pues con la SEC puedes hacer casi todo y lo que no puedas hacer, pues avísame y yo lo meto, ¿no? Y como que no nos atoran, no, pues no, porque ahorita ya existe mucha tecnología alrededor en donde se puede utilizar la e-firma, que es importante también mencionar, no es la única firma electrónica avanzada existente. Ustedes pueden emitir ese tipo de certificados y se pueden firmar también cualquier tipo de... Lo que hay ahora es un tema que urge que la ley evolucione. Urge también. Que los certificados que creamos los PSC se puedan crear de forma remota. Porque hoy día, pues, como reglas de autoridad certificadora, exige una entrevista presencial. Correcto. Y la verdad es que es inoperante. Igual hay reglas que han obligado a que tengan que ser certificados generados por un PSC. A ver, y se manda un agente o 2 agentes o 3 agentes que acreditan que tú eres tú y te damos tu punto ser, tu punto key, tu contraseña. Que nuestros certificados sirven para cualquier efecto excepto fiscal. Entonces, a ver, son muy buenos y puedes hacer unos certificados personales y otros certificados de representación para acreditar el poder que tengas en la sociedad. Sin embargo, es inoperante entrevistar a todos. Yo estoy pidiendo desde hace muchos años a gritos que nos den oportunidad de hacerlo a distancia. Hay tanta tecnología en el proceso para acreditar que es una persona viva, que no es suplantación de identidad, cotejarlo contra un documento oficial. Lo mismo que hace la banca para dar de alta a un cliente. Claro. Pero con los certificados. Al final, si quieres que esto realmente sea algo exitoso, tienes que caminar hacia allá. No, porque si no, a mí me encanta la idea de estos certificados. Pero tienes que venir, ¿no? Bueno, creo que puedo seguir viviendo con el del SAT, ¿no? Sí, porque ese lo tienes que hacer sí o sí. Porque ese ya lo tengo, pero no todos lo tienen, no todos están en el SAT, no todos tienen sus llaves, no toda la población lo tiene. Entonces debería haber una manera en la cual tú ya existe toda la tecnología para hacerlo, para validar que la persona es quien dice ser. Falta llevarlo a cabo, ¿no? Correcto. Ahorita que hablamos de tecnología, y siempre en estos programas nos gusta también como dar un poquito de carnita que le sea útil a quien quiere implementar esto. ¿Qué tan complicado o qué se necesita para poder implementar esta tecnología? Vamos a hablar en el tema fintech. Yo soy una fintech y quiero que mis contratos se firmen de manera digital, ya sea avanzada o sea simple, pero que se firmen de manera digital. ¿Qué tan complicado es esto, Carla? Mira, ayer me preguntaba un cliente justamente eso. Y le dije, bueno, o sea, ¿tú quieres firmar? Mañana puedes firmar. O sea, la plataforma ahí está. Claro. Manualmente subes tu PDF y puedes firmar a partir de mañana de manera electrónica. Ahora, todas las tecnologías, pues ya tenemos APIs. Y las APIs es algo muy sencillo de conectar a los distintos sistemas. La mayoría de las empresas manejan ciertos sistemas, se conectan a los sistemas. Normalmente depende el proveedor, ¿no? Pero vamos a pensar que el promedio, en mi caso, es de 3 días hábiles. En 3 días hábiles puedes estar firmando conectado a tu sistema
con firma electrónica simple, firma electrónica avanzada, validación de identidad, biométricos. El proceso de implementación es un proceso muy ágil, ¿no? ¿Cuáles son las otras cosas que tienes que ver hacia atrás? Es pues que tu contrato, ¿no? Venga el clausulado correcto, esos temas que son más finos en donde también nosotros como proveedores tenemos que acompañarlos, ¿no? No nada más es ahí está y ya úsalo, ¿no? Y si no tiene tu clausulado, pues ahí te quedas. Pero los procesos de implementación y de salida es muy, muy rápido, es muy ágil y también es cero costoso. Y con la avanzada es igual, porque entiendo que con la avanzada hay cosas que, por ejemplo, no pueden suceder del lado del servidor. Ahora, bueno, sí. Entonces, ¿qué tan más fácil o difícil es cuando estamos hablando de la avanzada? Sí, de la avanzada, a lo que te refieres con el servidor es que no puede salir de tu control. O sea, la plataforma no puede almacenar ni tu servidor. Bueno, tu certificado sí porque es público, pero tu punto key, tu contraseña no puede salir de tu control. Todo se tiene que hacer en front, ¿no? Como lo llaman. Y técnicamente o sea, hay más o menos complicación en algunos temas. Escalabilidad, por ejemplo, puede ser un tema. Dependiendo que si quieres hacer endosos, hay algunas complicaciones. APIs, pues dependiendo cada plataforma, el tipo de APIs. Técnicamente no es complicado, pero bueno, cada caso. Donde no necesariamente es complicado, pero ya que hablábamos de fintechs, hay que tener cuidado, es en qué momento vas a firmar. ¿Y a qué me refiero? Cuando es contratación o firma a distancia, hay reglas de prevención de lavado de dinero que pues hay que atender. Y hablan de solicitar una autorización o simplemente dar un aviso a la CNBV. Si hablamos de fintech, pues puede ser, ¿no? Desde un SA donde pues, haz lo que quieras, pero puede ser una SOFOM o puede ser una institución de tecnología financiera. Y ahí sí hay que atender esas disposiciones de PLD. Porque si vas a empezar de cero a firmar a distancia, pues sí tienes que cubrir una serie de requisitos. Oye, pero yo ya lo identifiqué, hice todo el proceso de conocimiento del cliente. Ah, ya tengo mi expediente físico o como lo hagan. Ah, pues ya empieza a firmar digitalmente. Y hay soluciones intermedias. Entonces, esa parte creo que hay que dividir entre lo legal y lo técnico, que van de la mano, y ahí cada empresa pues va viendo, pues, sobre todo las financieras. Sobre todo las financieras, ¿no? O sea, lo legal de tu proceso, o sea, no lo legal del tema de la firma, porque eso nosotros ya lo tenemos resuelto, ¿no? O sea, de eso tú no te tienes que preocupar, pero sí de la parte de tu operatividad, ¿no? Yo soy oficial de cumplimiento certificado y es mi día a día, ¿no? El acompañar a las financieras en cómo lo tienen que hacer. Hace 3 semanas estuve en un evento de casas de empeño. Ellos no entran como parte del sector financiero, chistoso, ¿no? Deberían, pero sí como actividades vulnerables. Y acaba de salir una reforma que ya los están regulando como entidad financiera casi, y están que se muerden las uñas. O sea, dicen, no sabemos qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y eso también lamentablemente retrasa. Y aquí puedes verlo de 2 maneras. Oye, es un candado, una seguridad para las personas, sí, ¿no? Para evitar fraudes, lo que tú quieras. Pero por otro lado, hay figuras o instituciones, SOCAPs, donde podríamos mejorar, o SOFIPOS, ahora está en moda que ya ahora la SOFIP, pero bueno, los SOFIPOS o los tradicionales que atienden al sector, real SOFIPO, real SOCAP, ¿no? No el de ahorita. Pues muchas veces no tienen los recursos, no tienen el conocimiento pues, para atender esta serie de disposiciones. ¿Qué deberíamos de hacer? No tengo la respuesta, pero sí hay una pequeña barrera y se detiene el avance digital, la transformación digital del país, porque son reglas difíciles de cumplir. O que dicen, no, mejor a que me caiga una multa o para ir, no lo hacen y ahí detenemos el avance del país. Hay Gabriel, que tú que tienes bastante experiencia en esta parte, no solo de la firma, sino digitalización en general. Para empezar en el tema de la firma, consejos que le puedas dar a alguien. Yo creo que todos los emprendedores nuevos queremos hacer todo digital. Claro. ¿No? Pero pues luego no sabemos cómo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Sí, a ver, yo creo que la primera es voluntad. O sea, finalmente debe haber disposición tuya y de tu equipo de hacerse digital, porque luego es ridículo que se implementa todo un ecosistema digital, pero acaba en firmar un contrato. Entonces, pues creo que esa consistencia es clave. Y también saber a qué procesos ir. Hay procesos bien fáciles de implementar en una empresa
A ver, como bien decía Jonathan, ahorita creo que hay procesos donde, por ejemplo, si voy a arrancar algún proyecto con un banco, pues muchas veces hay que llenar cuestionarios de la CNBB, por más de que yo implemente muy rápido, pues quieren tener la bendición del regulador para decir, pues me dan visto bueno. O hay veces que algunas fintech nos piden el contrato mucho antes de que nos contraten para presentar quién va a ser el proveedor. Entonces, bueno, eso se impide que arranquen muy rápido, pero sin embargo la tecnología está para que la arranques mañana. Correcto. Si tú quieres entrar ahorita y empezar a firmar, puedes firmar temas mercantiles, temas civiles, temas corporativos, pero hay ciertas cosas que yo siempre digo no hacerlo a lo güey. O sea, por ejemplo, el tema de los actos societarios. Bueno, pues agrega en los estatutos el que reconoces medios digitales. Bueno, entonces ya no arrancaste hoy, pero entonces haces esa modificación, te vas a tardar un par de días y arranca bien. O sea, por más de que la tecnología esté disponible, creo que hay formas que debes de cuidar. Hay procesos que vas a arrancar rapidísimo, contratos con proveedores. Pues a ver, yo siempre digo, el más fácil es lo laboral y lo mercantil hacia proveedores nacionales. La chamba ya le hizo el SAT de darle a los proveedores nacionales la fiel y en lo laboral vas a hacerlo de manera simple. Entonces ya ahí tienes dos proyectos clave y poco a poco la firma acaba siendo como la humedad. Ya no la detienes. Y no se topan mucho con esta persona de riesgos un poquito old school que trata de detener esto. ¿No les pasa todavía? Sí me pasaban, pero ya no tanto. O sea, creo que ya eso va caminando. Hay resistencias, pues en las partes comerciales, en las partes muy operativas de la resistencia normal del cambio, de hacer las cosas ¿Cómo lo hacían? de manera distinta, ¿no? Pero el empezar, yo les digo, empiecen por una parte de su proceso. O sea, identifiquen cuál es la parte en donde les genera menor fricción la implementación y mayor valor, ¿no? Y ahí implementen ese pedacito y poco a poco van implementando los demás. No tienes que digitalizar todo al mismo tiempo. Claro. Hay empresas que me dicen, oye, ¿cuánto nos vamos a tardar en digitalizar todo? Pues nunca, nunca, porque tienes que ir paso a paso y cuando ya terminaste algo, hay nueva tecnología y hay nueva tecnología. Esto es un tema de cultura. Correcto. Es un tema de cultura digital en donde todo el tiempo debe haber una persona, un equipo, un encargado, dependiendo del tamaño de la organización, dedicado a por dónde vamos y por qué empezamos. Pero yo les digo, empiecen por un pedacito. Sí, y sumando eso que me parece básico, voluntad y por un pedacito. Porque si quieres abrir un proyecto gigante, nunca sucede. Correcto. Nunca. Y la otra, y creo que lo más importante, esta no es vitaminas. Esto es un painkiller, la firma. ¿Dónde de veras hay un dolor en tu empresa? Y generalmente yo he ubicado, digamos, 3 grandes rubros. Costo, tiempo y jurídico, digamos, la solidez. Y aquí, Carlos, seguramente nos van a poder dar ejemplos ahorita en financiero. Pero bueno, muy rápido. Tiempo. Oye, si doy un crédito en 2 días o lo doy en horas, pues es muy diferente, ¿no? Oye, si tengo que mandar paquetería constantemente, ir con el notario, pues mis costos son inmensos. Y aquí depende de, oye, a mí me vale, pues tengo mucho para gastar y puedo tener todo el tiempo del mundo. Pues no lo hago. Pero ya no es eso, te come la competencia. Ya. O sea, ya no es de que tengas lana para aguantar. Claro. Sí, sí. Correcto. Y ahora sí, si quieres estar en un mundo competitivo, Exacto, pero vale, yo esperas que dices, pues mira, yo aquí no veo mucha competencia o la veo y no me importa. Bueno. Sí. Y lo otro, oye, yo voy realmente a litigar y constantemente estoy perdiendo porque me desconocen la firma. Pues, no, ahí es donde creo que, y en financiero es muy claro, creo que por eso atendemos mucho ese sector, Sí. son donde las ventajas, tiempo, costos y solidez jurídica se ven inmediatamente. Otros sectores Muy fácil de identificar. son, yo creo que fáciles de identificar, tardan un poquito más, pero ahí es muy claro. Todas las personas podrán ver, a ver, ¿dónde me duele costo, tiempo y solidez jurídica? Y ahí empieza. Sí, hace un par de meses yo hice un análisis de justamente de las casas de empeño que he estado explorando y el ahorro que me dio en un año, 95 millones. De la cantidad de papel, archivo, o sea, dices, no puede ser, o sea, no, bueno, con un clic te ahorras esa cantidad de dinero. con ¿no? guardarlos en cajas 10 años, con el costo de la Claro. mensajería, con el costo logístico en la ciudad. Logístico, las O sea, es- impresiones. Y el capital humano, uno, lo pierden. Nos ha tocado, seguramente ustedes, firma el agente. O
sea, ni siquiera es la persona, la firmó, oye, ¿por qué? Pues la firmó. Le robaron en su coche, abrieron su coche y le quitaron el maletín. Ahí estaban los pagarés. Oye, la firma ni se parece. Regresa. Y, ¿cuántos años? Seguramente. Uy, es que no se parece a su INE o a su, la que sea, ¿no? Pues, ¿cómo se va a parecer si firmé hace 200 años? ¿Cómo tiene que regresar? Claro. Un sinnúmero de problemas. Yo en el mismo día, en el mismo contrato, dos firmas los veo y, híjole, pues no se parece, pero pues bueno, no, es mi firma. Claro. Pero es algo bastante común. Sí. A ver, ya se me está acabando un poquito el tiempo, pero no quisiera terminar el programa sin hacer esta pregunta que siempre lanzamos a nuestros invitados, que es, si pudieran situarse en 10 años de ahorita, ¿qué es lo que que les gustaría que ya hubiera pasado en este tema en 10 años? ¿Quién quiere empezar? Pues si quieres empiezo yo. A ver, que no exista el papel. Yo sí soy más ambicioso en decir todo lo podemos digitalizar y todos los procesos los podemos hacer más eficientes. Deja tú lo ecológico, el tiempo que perdemos entre empresas, los colaboradores, el tiempo muerto que acaba pues, quitándonos productividad. O sea, yo creo que ahorita ya no es un tema opcional el si le entramos o no a este tipo de iniciativas. Es un tema obligado donde todo aquel que quiera permanecer en el futuro lo debe hacer digital y bien. Porque no es nada más hacerlo digital, Claro. hay que hacerlo bien. O sea, ahorita un tema que quería decir hace ratito era el tema de la fecha cierta para efectos fiscales. A ver, creo que ese es un tema, ahorita el SAT está en la nuca de todos y todo el mundo le tiene pavor en sus empresas a que llegue el SAT y que hice algo mal. Bueno, a ver, el SAT sabe que muchas empresas hacen las cosas mal, prefechando y posfechando contratos para que deducciones caigan en el ejercicio fiscal que no es. Entonces, cada vez va más duro sobre los factureros, cada vez va más duro sobre la materialidad. Entonces, tú puedes empezar a hacerlo lo mejor sin hacerlo físico. Porque luego dicen, es que voy a ir con un notario a que le dé fecha cierta para efectos fiscales. A ver, el notario le va a dar otro tenor, pero no, la fecha cierta la puedes ganar con una constancia de conservación y la firma electrónica avanzada de las partes. Entonces, yo sí veo un mundo digital donde el papel sea un accesorio que usemos pues de nostalgia o para dibujar. Ojalá así sea. Bueno, yo voy a retomar, perdón, voy a retomar un punto que tocaste, notario. Yo veo que los notarios se suban a esto, ¿no? O sea, que también todos esos procesos en donde tú como empresario quieres dar un poder, te tienes que ir y hacerte presente y firmar para quitar, para dar poderes, todos estos procesos corporativos, burocráticos, ¿no? Entonces, yo espero que en 10 años el tema de los notarios, que eso ya ha sucedido en otros países. Nuestra ley en México tiene mucho tiempo y es una de las que se implementaron hace más tiempo, pero estamos muy rezagados en este tema, ¿no? En países como Chile, Brasil, esto ya está del otro lado, ya es el día a día. Entonces, yo veo que no solamente el tema privado, sino que también este tema de los notarios, los corredores, ahí van, también se suban a esto y que los invitemos a que todo esto se haga de manera digital, no presencial, incluyendo las validaciones biométricas para el tema de los certificados y demás. A ver, y algo importante que deben de entender los notarios es que su volumen crece. Yo siento que hay algo de resistencia mucho con los notarios, porque hoy día pues la mesa de caoba, la pluma buena, todo eso se vende. Entonces, yo sí creo que los notarios deben entender, y los corredores. A ver, y no es malo el que se suban acá. No. Si antes firmaban 10 actos, van a firmar 1000. Van a cobrar menos, sin duda, pero van a poderlo hacer desde la playa, van a poderlo hacer desde su casa. O sea, ya esa eficiencia, el tiempo es dinero. Entonces, creo que los notarios se van a subir en el momento en que entiendan que no van a dejar de ganar. No, totalmente de acuerdo lo de los... Y ya está la ley en México, al menos en la Ciudad de México, pero no se implementa porque letra muerta, ¿no? Claro. O sea, yo veo 10 años que regresemos, no sé cuánto, y veamos que en esta etapa, esta última etapa, peleamos y ganamos la firma electrónica y documentos electrónicos, incluida la constancia, bien hecha. Que ya cuando lleguen a tribunales, solo se discuta un tema verdaderamente de fondo, ya no de
no, es la persona. O sea que en esta época que están llegando cada vez más documentos a tribunales, los defendamos y que las plataformas que hacen bien las cosas queden. Y en el futuro este tema ya sea aburrido, o sea, ya no voy a discutir si en un tribunal se va a ganar o no. A ver, ¿cumples con esto? Sí, a ver, ¿cuál es el así checklist? Eso. Entonces se vuelve aburrido en 10 años porque en esta época peleamos, discutimos y quedó bien establecido la validez y qué está bien hecho y qué no está. Y de ahí que ojalá surjan muchos casos de uso, que todavía pues no los podemos ver porque estamos atorados, es normal, discutiendo estos temas. Entonces hubo una gran reforma a la ley de títulos a certificados de depósito. Los almacenes generales, probablemente nadie los usa, pero en el país son inmensos y la comida en este país y muchos materiales se mueve a través de ellos. Se quiso digitalizar todo, ya estaba en la ley. Disposiciones secundarias no salieron. Y así, ¿cuántos casos? Notaría, empresas que, giros, no, o sea, desconocemos El sector salud. el sector este, salud, Es impresionante. O sea, ¿cuánto firmas? En un momento en donde lo último que la quieres hacer es receta. firmar. Ándale, las recetas que ahí van, las recetas digitales, pero pues, o sea, creo en un mundo Hay que un mundo. veamos muchísimos casos de uso y eso ayuda a crecer la economía, las empresas y que las personas, la facilidad, oye, tener que trasladarme, digo, en Ciudad de México es terrible, pero en cualquier lugar, 1 hora a firmar y que me digas, como te pasó, bueno, como me pasó, uy, puedes regresar mañana porque no se parece. Y eso también ayuda en los fraudes, o sea, a nivel personal, o sea, no, hay muchas evidencias, hay mucha trazabilidad, entonces hace más seguro que todos los trámites, los hace más seguros para todos nosotros. A ver, Podrían disminuir. y un Pero de discurso manera clave es importante. quita corrupción. O sea, el Quitas. hecho de que todas las dependencias de gobierno obligaran a que se firmara de manera digital, quedaría sentado el momento, quedaría sentado quien firmó. Ya no podrían guardar el contrato por si sobró presupuesto, usarlo. A ver, los permisos. Si tú emites un permiso de construcción, ahí queda sentado el momento oficial en que te lo dieron. O sea, si quisiéramos realmente quitar la corrupción, la firma digital es un arma clave. Yo no sé si a ustedes les guste, pero los intermediarios que hacen el trámite, porque para ti es muy difícil hacer el trámite, pues yo los alucino. Ojalá pudieras hacerlo directo de manera digital. Entonces, creo que ahí sí tenemos que empujarlo todo como gremio para que suceda. Y pues espero que en menos de 10 años ya esté eso. Esperemos que sí. Y pues bueno, la verdad es que no me queda más que agradecerles por habernos acompañado. Fue muy enriquecedor, muy dinámico. Me gustó mucho el programa. Muchas gracias. No quiero perder la oportunidad para invitarlos al evento que tenemos el 12 de noviembre, el FinTech Bar anual, para que nos acompañen. Muchas gracias.